Ay, Fortunato, yo desde pequeño siempre he querido ser famoso. Para mí la fama era una fotografía en una revista y la gente en la revista siempre salía encantada de la vida, pues sonriendo, de vacaciones. Eso era la fama para mí. Cuando tú empiezas a ser famoso, a la gente le haces gracia porque no te tienen muy ubicado y dicen, como lo ven de primera vista y que lo quieren conocer. Y lo mejor, que lo quieren poseer. Pero luego ya una vez que se empieza a convertir tu fama en una fama tan arrolladora como la mía, claro, te tienen tan visto porque es que no hay persona en este país más famosa que yo, que ni te miran. Eso lo dijo ya una vez Boris Izaguirre, que la fama desmesurada, yo ahora estoy acostumbrado, Fortunato, a que cuando me ven por la calle provoca desprecio. Otra vez. Cuando era más jovencito, Fortunato, me enviaron a Marbella a trabajar para la revista Pronto, un verano. Y luego hay una cosa que es que no soporto que me digan cuando me conocen, Fortunato. Y aquel verano conocí a una fotógrafa argentina que se llama Norma Guasaul, que me dicen, no pensé que fueras así. Y ella decía, yo quiero ser rica y anónima. Por aquella época no lo entendía. Coño, si no me conocías, ¿cómo pensabas que era? Pero ahora sí. Muchas veces me preguntan si estoy preparado para dejar de ser famoso. Fortunato, tú eres mío gracias a que yo soy famoso. No lo sé. No encuentro respuesta. Es como cuando me preguntan, ¿cómo no voy a sufrir yo por la fama si el premio ha sido tenerte? ¿Estás preparado para ser delgado? Los burros de Fortunato, un podcast de Jorge Javier Vázquez. Un infarto al corazón. Claro. Entonces de repente hay momentos súper esperpénticos, en plan que la gente está en plan de... Pero eso es verdad. Eso es totalmente cierto. Y el otro día salió una mujer a 4 patas, en plan para no molestar. Y cuando abrió... Porque a ver si ahora vamos a querer todos ir a ver la obra de Sacristán para salir a 4 patas. Porque es parte del espectáculo. Entonces, los acomodadores están fuera y de repente se abre la puerta y sale la gente. Eran 3 o 4 personas en cada función. Igual normal, además, fíjate, si yo voy... O sea, hay un reinado del terror. La que tienes de Pepe hoy. Sacristán. Sinceramente, la que tengo hoy no podría ir. Claro. No me creo que Pepe Sacristán prohíba toser en sus... Que lo ha pedido... No, que lo ha pedido... Pero si él y ha lleva puesto- toda la vida a lo en el mejor teatro. puede sugerir que la gente no tosa. que lo ha puesto, ha obligado a poner el teatro un cartel. Si la tos es involuntaria. Y la OCU, Prohibido la sufrir un OCU ictus. está Imagínate. planteando, porque es ilegal, tú no puedes pedir a la gente, puedes pedir a la gente que no coja el móvil, pero no puedes pedir a la gente que no tosa. Claro. Entonces están viendo hasta qué punto ese cartel realmente Bueno, es es que legal. ahí debe intervenir la OMS. La ONU. La Convención de Ginebra. A mí de lo vamos. mejor que me ha pasado, me han pasado muchas cosas en el teatro, pero de lo mejor era, por ejemplo, cuando venían, pues se decía 20 veces antes de la función, por favor, desconecte los móviles, tal y cual. Pero siempre había alguno que sonaba. Claro. Y entonces me pasó más de una vez que había señoras que llevaban móviles tan modernos que no los sabían parar. Empezaban Estaban contra el suelo, lo empezaban a taconeaban. asomar y yo veía desde la platea, se lo pasaba a la otra hacía lo mismo. Y podían pasarse 2 minutos con el móvil hasta que lo El desconectaban. móvil dominaba a la señora. El Lo móvil que- dominaba a las señoras Sí, y entonces sí. yo les decía, ¿pero para qué se compran móviles tan Que no modernos? entienden, Si Pero no lo saben lo que os utilizar. contaba antes de la señora que se le cayó el móvil en Babylon, que además es una película que está en plena fiesta al principio, la señora tirada a 4 patas debajo del asiento y diciéndole a su hija, llámame, llámame, en mitad de la película. Pero mamá, ¿cómo te voy a llamar? Era parte del show, era parte del principio de la peli, fue divertido. Pero ¿os habéis dado cuenta ya de lo muchísimo que nos cuesta estar desconectados 1 hora y media? Sí. Sí. Yo he llegado a olvidarme en casa el teléfono y volver a casa. O sea, porque dices, La ¿pero cómo angustia. funcionábamos antes? Que dices, joder, llegabas a casa, mamá, ¿me ha llamado alguien? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Joder, mamá, pero ¿cómo Pero que es no te curioso acuerdas porque del nombre? era un sistema profundamente imperfecto. En plan, si esperabas una llamada importante, la única opción era quedarte al lado del teléfono el tiempo que hiciera falta. Pero nadie cuestionaba ese sistema. Funcionaba. Era lo que De alguna había manera y funcionaba. nadie decía, ¿encontramos una solución mejor? No, simplemente asumíamos que la vida era limitada. Llegabas tarde, yo que soy particularmente Pero tardona, muy a mi pesar, nadie y llegaba no podrías tarde. avisar. Es que nadie llegaba tarde. Ahora la gente llega tarde porque puede avisar, en plan de, estoy saliendo. Bueno, sí, llegaban tarde, los que Sí, llegaban sí, tarde. Pero ¿cómo te encontrabas Mi luego? hermana llegaba tarde, mi hermana llegaba media hora tarde, 1 hora tarde. Te buscabas, o sea, Siro. sí, Oye, pero escucha Pero, una cosa, ¿y tú ¿cómo eran las esperas esas del teléfono? Sí.
Eran sí. La, el la teléfono posibilidad. No, y fijo. horrorosas, horrorosas. La posibilidad. No suena, no suena. Claro. Ciro, ¿y tú, desde que eres una estrella de las Sí, desde una redes, estrella de las redes, estás sí. más pendiente del móvil o no? O sea, ¿lo has No, notado? igual, ¿Has siempre he notado? estado muy pendiente. No, porque además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Twitter empecé a tenerlo en el 2009. Y claro, estaba en un programa que era Punto Pelota, que es muy futbolero, Claro. y que te tiene mucha relación con las redes. O sea, enseguida interactúas mucho con las redes. Entonces ya desde siempre, cuando he sido más conocido, cuando he sido menos conocido, la verdad es que el teléfono lo he utilizado. Oye, ¿y tú por qué escogiste los deportes? Pues porque era lo que más me gustaba de pequeño y después hay gente que me dice, yo siempre quise ser periodista deportivo, desde que tengo 12 años o por ahí, 11 o 12 años, periodista y periodista Pero a los deportivo. 12 años, por ejemplo, ¿tú qué leías? No, leía bastante. No, Ya digo era- de deportes, de periódicos. El periódico, fíjate, donde después acabé trabajando, donde empecé a trabajar en el periódico Dicen, que el periódico Dicen, tú que te has criado... Bueno, a ti no te gusta el deporte. Ahora te diré por qué no me gusta el deporte. Ahora me lo cuentas. Ahora te lo voy a decir. Pues entonces, el periódico Dicen pertenecía a La Vanguardia. Y el mundo deportivo y el Dicen eran de La Vanguardia. Entonces, el Dicen era vespertino, porque todavía de aquella había periódicos vespertinos, el Noticiero. Hombre, el Noticiero Claro. Universal. Sí, sí. El Cielo en Barcelona era de tarde. Y entonces, pues nada, dio la casualidad que el periódico que yo leía de pequeño, el Dicen, empecé a trabajar en él allí en la calle Taller. Toma. ¿Y se te daban bien los y entonces deportes o no? me gustaba el deporte. ¿Cuál en Desde particular? pequeño, el fútbol, el balonmano, el baloncesto. Digamos, de federado he jugado a balonmano y he entrenado a chavales a balonmano. Digamos, mi deporte, digamos, más, entre comillas, un poquito más profesional ha sido el balonmano. Pero sobre todo ahora te voy a decir por qué quería también ser periodista deportivo. Porque siempre he tenido la obsesión de conocer mundo. Y me parecía que o eras reportero de guerra, y no he sido el Jabato, ni el Capitán Trueno, ni Superman. entrañaba cierto No he riesgo. sido el más valiente del mundo. Y entonces dije, pues en el periodismo deportivo se viaja mucho. Y he tenido la suerte, oye, después ha habido compañeros míos que no han ido ni hasta la vuelta, ni a la vuelta a la Bueno, como les esquina. pasa a muchos reporteros de guerra. Claro, pues eso te digo. Cuidado, Pensaba que- Cuidado. He tenido compañeros míos que se han arriesgado más que algunos reporteros de guerra. Claro, también, sí, ¿eh? no, Porque- bueno, ya. Bueno, es decir, era una forma de escapar y de ver. Sí, de ver, de conocer mundo. Mis padres emigraron a Francia y yo creo que de ahí, cuando yo tenía 8 o 9 años, y entonces de ahí me debió venir, la primera ilusión mía era conocer París y donde ellos habían vivido y todo esto. Y a partir de ahí siempre quise ser periodista deportivo por la necesidad de viajar y conocer mundo. Oye, y una cosa, tú viviste en Barcelona del año 60 Desde 66 al 95. Que a mí me parece una época muy interesante en Barcelona. Increíble, increíble. Bueno, la Gauche Divine, ¿sabes? Claro. Donde aparece. Sí, sí, hombre, claro. Yo eso no lo viví. Boccaccio. Lo viví. Boccaccio, Joan Manuel Serrat. Pero tú sabías que existía. Sí, claro. Digamos que yo no viví. Claro, porque todo el mundo habla de la Gauche Divine, pero... Claro. Terenzi, toda la gente que formaba parte Maruja. de Maruja Maruja Torres, Torres. claro. ¿Quién más estaba? Ribó, yo creo también, ¿no? Bueno, Bueno, y era la época de los Mario Vargas Llosa, de García Márquez, claro, que están la época viviendo en de Carmen Barcelona. Barcelona. Ayer, Carmen Barcels. cuando aparece la Gauche Del boom Divine- latinoamericano. Bueno, Sí, sabes claro. que hay un jugador de baloncesto, a mí me gusta mucho poner motes cuando narro baloncesto. Y entonces hay Eres un el jugador- Federico Jiménez Los Santos del Soy el baloncesto. Federico Jiménez. Podemos decir eso. Podríamos decirlo así. Salvando la distancia. Pero me gusta poner motes. Hay un jugador zurdo en el Real Madrid que se llama Fabián Coser, que es un chico francés, que es zurdo, entonces le llamo la Gauche Divine. Y es un poco homenajeando a eso. Claro, los chavales que me oyen dirán... No saben lo que ¿este es. qué cojones? Oye, y tú, por ejemplo, no, la Gauche Divine que se reunían en una discoteca de En la calle Boccaccio, Tuset. en la calle Tuset. Muntaner. No, En la Tuset. calle Muntaner, Boccaccio, yo creo que estaba, ¿no? Y la calle Tuset era también algo así como Sí, representante. Tuset también, sí. Pero bueno, todo es el entorno, más o menos. Pero yo creo que Boccaccio estaba en la calle Muntaner. Oye, una pregunta que se le puede hacer a no todo el mundo. ¿Qué hiciste, qué estabas haciendo cuando murió Franco? Pues mira, yo estaba en primero de universidad. Y me acuerdo, es que claro, voy a descubrir el libro, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, pero- no, Esto es un cebo, esto es un Claro, cebo. esto es es un una cebo. Un tipo con suerte. Estás hablando con el montador de cebos. Sí, sí. Profesional. Lo sé, además. Me acuerdo que estaba en primero de carrera, en primero de periodismo, porque eso fue el 75,
y yo entré, o segundo, estaba en segundo, 74-75, era segundo ya. Y entonces nada, iba a la universidad en el autobús, todos los días estaba pendiente a ver si moría el abuelo. Porque tú tenías ganas de que se muriera. Sí, yo tenía ganas de que se muriera. Yo ya era un poquito de izquierdas en aquel momento. Y entonces nada, esa mañana justo no había escuchado la radio, no puse la radio. No había Twitter. Mira Y que me encuentro llevaba con 2 una meses. amiga en el tío. autobús dice, ¿qué? Dice, joder, que ha muerto Franco. ¡No jodas! Y entonces, Pero lo decís en voz bajita. claro, pero me tuve que repetir. Pero ella me lo dice en voz bajita, pero yo, esto fue, ¡hostia! Claro. ¡Paren el autobús! ¡Que me bajo! No me bajé porque entonces me fui a la universidad, era en Bellaterra, y ya sabes que desde la Verneda tenías que coger el autobús hasta el Clot, del Clot del metro hasta San Andreu, y San Andreu el tren para irte a Sardañola y después a Bellaterra y tal. Y entonces me fui para la universidad y había montada una en la fiesta, universidad, ¿no? en el bar. Bueno. Si ya habitualmente yo era un tío de bar. en O sea ese que, Ciro, momento- no había inquietud, ni miedo, había ganas. Había ganas de que... A ver, había de todo, claro. O sea, había de todo. Pero mucha incertidumbre también, ¿no? Entre la Lo que juventud, pasa. entre la juventud yo creo que el 80%... Había ganas. Tenía Había ganas, ganas. claro. O sea, después la gente mayor y todo esto, pues ya no tanto, pero entre la juventud sí. La pero- gente era de Y una izquierdas normalmente. pregunta que yo tengo a propósito de... Es un poco un salto tal, pero es que no quiero... Pues no hagas el salto, que hago yo la pregunta y Venga, ya haces haces la tú la tuya, ¿vale? pregunta. Venga, va. Intenta recordar entonces a ti la figura del rey Juan Carlos, por entonces príncipe, ¿qué os motivaba? Bueno, la continuidad de lo que teníamos. O sea, para vosotros era un franquista más. Sí, hombre, claro. O sea, para nosotros yo no veía, en ese momento no veía, hasta que no empezó a tomar sus primeras decisiones y tal, y después incluso con sus primeras decisiones, no olvidemos que él elige a Adolfo Suárez, que era un parecía tío del continuidad, régimen, claro, que había sí. sido un ministro del movimiento. O sea, una figura representativa, joven, pero figura ¿Lo admiraste en representativa. algún momento? ¿El Al rey? Ya lo largo más adelante. Sí, pero después yo es que no soy nada monárquico. O sea, no me parece justo que alguien, porque nazca en una cuna, tenga unos privilegios que los demás no tienen. O sea, no me parece normal. No me Es que, parece normal. es que lo dices así y ¿quién se lo cree? No es una cosa como decirlo así en plan fríamente, No, pero se es que desmonta todo el argumento, ¿no? El razonamiento es... Es un poco mágico. Sí, es un salto un poco, ya que hemos pasado, ya nos hemos avanzado con el Ya estamos en la mérito, actualidad. Ya estamos en la actualidad, vamos a ir un poquito para atrás. Tú dices que estuviste hasta el 95 95 en Barcelona. en Barcelona, o sea que te tocó la época guay de Cruyff, del Barça de Cruyff, y tú eres... Me tocó, Que parece un poco ¿sabéis lo que me Cruyff. tocó? Sí, hombre, sí, en los... Eso ya Eso no lo sabemos. No, pero un poco así la carita alargada, Bueno, el pelito. alargada igual. Pero Sí, tú que pero- eres, por lo que tengo entendido, bastante merengón, Sí. porque o sea, yo te hablo desde la experiencia propia. ¿No te tentó nunca pasarte al otro lado con ese Yo hubo un Barça? momento que yo sí era Con ese Barça. pero no era de fútbol, del Barça de fútbol nunca he sido. Pero sí hubo un momento que del Barça de básquet sí fui. Ah, mira. Porque había muchos jugadores del Barça de básquet, cuando yo empiezo a hacer periodismo, y ellos llegan a la élite, ese Barça, muchos habían sido amigos míos de 16 años, de 17, y entonces, claro, cuando tus amigos llegan a un equipo, tú eres de tus amigos. O sea, yo lo que quería, por encima de los colores, de que yo era del Madrid desde muy pequeño, yo lo que quería es que ganaran mis amigos, entre otras cosas porque sacaba beneficio. Nos íbamos de juerga al Boccaccio, o al Equilibrio, o al Up and Down, o no sabes lo que era. Bueno, tú sí sabes lo que era aquello. A mí me pilló pequeño el up and down. El Up and Down te pidió, claro, y el Equilibrio más. No, pero es que yo me Y el vine... Equilibrio ni lo conociste. Yo nací en el 70. Claro. Yo te voy a decir, vamos a hacer un poquito el salto atrás El otra vez. Equilibrio Y perdón, el Equilibrio. estuvo de moda. No, yo no. Claro, tú Yo era muy tendrías pava en 16 Barcelona. años, 16 añitos. Yo estaba en el Opus Dei. Claro. Estaba haciendo equilibrios en el Opus Dei. ¿Cómo podía? Oye, Ciro, Escucha, os voy a decir una cosa, fijaos, que cuando muere Franco, yo tenía 5 años y, ¿sabes? Me acuerdo perfectamente que por la televisión conectaron con la Plaza de Oriente, entonces toda la gente pasando en torno féretro. al féretro y saludando, y entonces los vecinos, algunos amigos del bloque,
en el séptimo segunda, uno hacía de Franco, del muerto, y todos los demás íbamos pasando por delante. Me encanta. Una performance. Eso es lo que yo recuerdo, Delegaciones- te lo juro, eso es lo que yo recuerdo del día de Franco. Delegaciones del entierro. Imitar lo que estábamos viendo por la tele. Sí, yo tengo una pregunta y es una pregunta que siempre me he hecho y espero de verdad que tú me ayudes a resolverla. A la gente, ¿por qué le gustan los equipos de fútbol? O sea, yo entiendo que te gusta el Por la fútbol. familia. No, pero entiendo que te gusta el fútbol como deporte y verlo y lo disfrutes. Entiendo que te gusten algunos jugadores o incluso algunos equipos, en plan la quinta el buitre o lo que sea. Pero esta cosa de soy del Madrid o soy del Barça, pase lo que pase, no tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico, porque a mí por ejemplo, me gusta mucho el ¿Tú cine. de qué equipo eres? Yo... Tú de ¿Qué voy a ser en Ben equipo? Davis. Ninguno. ¿De equipo de Ben Davis? De este El mejor equipo. equipo que hay. De este equipo. A mí, por ejemplo, me Del gusta Fortunato mucho Fútbol el Club. cine, pero jamás diría, es que yo voy con las películas de Warner a muerte y Casablanca. A mí me gusta Casablanca, pero ¿sabes? Me puede gustar mucho un director, pero no le veo Pero la en lógica. deporte, la lógica es de que en deporte tú ganas o pierdes. Y te aficionas a algo desde muy pequeño. Yo siempre digo, y lo he vivido con mis hijos y mis hijas, de que se hace normalmente un niño se hace de un equipo a los 8 años o por ahí, más o menos, 7, 8, Por 9 influencia años. familiar. ¿Verdad? 7, 8, 9 años. ¿Por influencia familiar o para llevar la contraria? No, También influye un montón de funciona cosas. igual, ¿eh? Mira, yo, por ejemplo, Funciona era del igual. Madrid, yo llego a Barcelona Por ya con imitación, 10. muchas veces, Claro, por imitación. o porque yo, por ejemplo, yo siempre explico, ¿por qué eres del Madrid? Yo llegué a Barcelona con 10 años. Digo, porque yo cuando llego a Barcelona ya era del Madrid. Claro. ¿Y por qué soy del Madrid? Porque mis sonidos radiofónicos eran futbolísticos, ponía mi padre la radio y tal, pues eran del Madrid, el Madrid de las Copas de Europa, pues Gento, Puskás, bueno, gente que yo en algunos casos no he visto jugar nunca. O sea, Gento sí, pero a Puskás o a Di Stéfano... Pero claro, a estos- tú te apuntaste al equipo ganador. Bueno, nos ha Pero eso jodido. que- A ver, no, claro, no, pero- Es que perdona, eso no tiene ninguna Claro, ética. pero perdona. Tú eres un vendido. Claro, pero... Pero, Ay, Javier, Tú eres muy no, romántico. Escúchame una Perdona, cosa. pero está diciendo no, que lo que no soy es resistor, ¿eh? gilipollas. O sea, Claro. claro, No, pero yo siempre por- digo lo mismo, pero vamos a ver. Si hay algo que puedes elegir, Claro. es el equipo. Me parece muy Dice, importante. ¿para qué voy a elegir el que pierde? Pero, No, claro, me parece una ser cosa- masoca. hay una cosa Ciro, que- una cosa que estábamos hablando antes, que es lo de en el momento en el que ese equipo, ese Barça que él vive además en primera persona, de verdad que era para pensárselo. O sea, yo soy del Madrid Pero y yo nací hay- al fútbol con esa Pero edad. yo ya era del Barça. Pero- yo ya era del Madrid. Pero yo era del Madrid y sin ¿Te embargo hiciste yo del veía... Barça? No, no me hice del Barça, pero estuve en un tris. Pero voy de la estuve, mesa. pero estoy en un, hay estuve en un hay, tris. hay una frase que dice Javois, que es muy madridista, Javois, sí, como todos Manuel. sabemos, que dice, Sí. es que yo no entiendo que la gente no sea del Madrid porque es como renunciar a la felicidad. Que yo digo muchas veces eso de De Sálvame, todos Carlos, modos, pero el Madrid- vete a la amigos, mierda. hay una Gracias, teoría. gracias. Hay una teoría. Fíjate que cuando dice, ¿por qué uno se hace, ¿por qué uno se hace de un equipo de fútbol o de... Pues, Que son empresas. al No, final. no, no, no. Yo creo que tú No. te haces Bueno, de algo significan cosas para también. tapar huecos de tu vida. ¿Qué tipo de huecos? Qué trascendente. Bueno, Emocionales. no, sí, es para tapar huecos existenciales de tu vida. A ti, hacerte de un equipo de fútbol Te da un te incendio. llena muchísimo Bueno, es como tiempo. una religión. Claro, te llena muchísimo Ya. tiempo, te lleva como un tu culto. pensamiento, le dedica qué va a pasar el domingo. La sensación de pertenencia, la el sensación previo, de el familia. post, con lo cual Y hay es como una identificación. Sí. ¿no? Claro. es, una- También, es algo que te ayuda a vivir. también es verdad Pero hay que gente cuando se desencanta. empiezas, que es con 7, 8 años, eso no es un planteamiento que tengas. Después sí. Sí, porque, te porque en la mantienes. infancia también hay... Sí. Es hay, hay- en la intuitivo. infancia hay muchos vacíos, Claro. ¿eh? Hay muchísimos Puede ser. vacíos Pero en tú, la infancia. y ese reconvertirte, que en mi caso no se obró, pero yo sí conozco a mucha gente que se vuelve lo que decía Juan por oposición, o bien familiar, es decir, Sí. mi padre es del Madrid, no me llevo bien con mi padre, Claro. me voy a hacer del Barça Claro. para joder, Claro. o me hago del Valencia, Dios sabe por qué te haces, hace uno del Valencia, perdón, pero es cierto que la gente también lo hace Pues por la playa, uno se hace del Valencia por la playa. Yo hubo una época, Hijo yo hubo mío. una época que viví justo enfrente del Vicente Calderón y dije, es que o me hago del Claro, Atleti del o yo no Atleti. sobrevivo aquí. Pero porque- el Atleti crea mucha adhesión en Madrid, Yo por soy ejemplo, por madridista, cuestiones vaya por políticas. delante, pero en aquella época... Quiero que Mira, os voy a dejar contar un claro. secreto. Yo voy a hacer terapia a un sitio que está cerca del Santiago Bernabéu. Y no hace mucho hubo partido que era el Valencia-Real Madrid. Sí. Y yo me acercaba al estadio y veía a
tanta testosterona allí concentrada y me dio un poco como de... Miedo. Te acojono. Un poco. ¿Tú hiciste la mili? No hice la mili. Sí, tendría que haberlo hecho. No, pero viven en los momentos previos el reconcentramiento de testosterona te sale ahí. También con la edad, todo eso se apacigua. Sí, ya ves distinto, ya el rival ya no es el enemigo, sino es el rival. Cuando tienes 20 años, el del Barça es, para los del Madrid, es el Bueno, enemigo. y una cosa que estamos Bueno. viviendo ahora, bueno, y que siempre ha existido, es que, claro, como en las buenas películas de héroes, digamos que tu equipo no existe sin el antagonista. O sea, por ejemplo, todo el lío que está habiendo con el Barça, los árbitros y tal, el Madrid está un paso atrás, paso atrás, digamos, no. porque no le interesa que el Barça no... Que también no tendrá siga por qué ahí. callar. Cuidado la campanita. Pensamiento de Fortunato. Muy bien. Ay, Fortunato, es verdad. Fortunato. ¿Fortunato de qué equipo es, Jorge? Fortunato es de mi equipo. A ver, echan pachanguitas. ahí Fortunato y yo somos... A ver, ¿qué queréis? ¿El 4, el 2 o el 4 o el 2? Que elija Siro. El 4. No hay escándalo que haga perder espectadores al fútbol. Ah, mira. No hay escándalo que haga perder espectadores al fútbol. Es verdad. Es verdad. Puede con todo. El fútbol puede con todo. Yo estoy de acuerdo. El Yo fútbol también. puede con todo. ¿Y no crees que esos escándalos no solo es que no le hagan perder, sino que a veces le hacen ganar? También. Pero yo de todos modos creo que lo que se tiene que plantear el fútbol es que eso de que tú dices, yo lo vengo manteniendo desde hace tiempo, han perdido esa noción de que el fútbol es espectáculo. O sea, ahora parece que solo sean 22 tíos en calzoncillos corriendo de un lado a otro. Y yo siempre he dicho que el fútbol es espectáculo. Es un espectáculo futbolístico. ¿En qué momento se perdió? Cuando Figo. Yo creo que hace... No. Mi padre siempre dice que él, cuando lo de Figo... Pero lo de Figo cuando ¿pero vino qué es lo de al Figo? Madrid. Cuando vino a Madrid. Cuando el lío de la... El lío cuando fue a jugar, Sí, se lo- tiraron sí, un sí, sí, costillo, hasta yo, cabeza hasta de un Juan. Hay un cochinillo. documental. Hay un documental en en Netflix. Netflix. Mi padre siempre dice que cuando lo de Figo, que él ya como que perdió la ilusión por el fútbol, como que le pareció ya que había demasiado negocio, demasiado pasta, demasiado, ¿no? Que se convirtió en una gran empresa y que no... Yo a lo que voy es que alrededor del fútbol tendría que eso lo está haciendo, ahora se ha montado una liga de streamers, que lo Sí. presiden los streamers, con Ibai Llanos, con Gerard Piqué, que está detrás y tal, y entonces están haciendo un producto muy atractivo, que no puede competir con el fútbol no puede nadie, pero sí es verdad, es Fútbol 7, que lo están rodeando de cosas así como muy llamativas, muy de espectáculo, muy de ahora jugamos 1 contra 1, ahora 2 contra 2, ahora... o sea, están generando espectáculo, Pero yo creo que es que lo que le está faltando al fútbol Pero ahora. de todas maneras que yo creo que esto también tiene que ver con un poco la evolución de la vida, que cada vez somos más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Antes éramos más crédulos, nos lo tragábamos todos todo mucho más, Sí. y ahora ya le vemos el trampantojo. Las costuras a todo. Claro, y ante eso, ¿qué queda? La ilusión. Claro, pero es curioso porque... Menos día, cada vez la juventud ve menos deporte en directo. Antes, la juventud en los últimos 15 años veía el directo. O sea, el directo se lo tragaba casi todo. Ahora ya ni el directo. ¿En serio? ¿Y por qué? No. ¿Y qué ven? Pues porque Resumen. busca lo instantáneo. Buscan los el cortes de momento. TikTok. Y ahora voy aquí, porque- y ahora voy allí, y ahora voy al otro lado, y ahora miro el corte de TikTok, y ahora miro ¿Se siguen llenando los Instagram y tal. campos? Sí, pero cada vez de gente más de la de antes. Menos, digo sí, mucho menos, primero por el precio de las entradas, que es una barbaridad. No ¿Ah, puedes- sí? o es que una entrada, la más barata que te puedes encontrar a lo mejor, estamos hablando de 50 o 60 euros. O sea, cuando nosotros necesitas no podemos abonos- pagar. Yo fui por ¿Cómo te vas con tu 1.500 hijo? pesetas. Sí, pero irías con... Claro, tú A ver cuando al fuiste, Sporting, claro. 1.500 Bueno, y pesetas. ya era una barbaridad aquella, 1.500 Sí. pesetas de aquella. Era una reventa, 1.500. Claro, pero 1.500 era una ¿Y la más barbaridad cara cuánto? aquella. Buah, te puedes ir a los 500 euros. Pero para un o partido de liga Pero normal. claro, tú te vas... Sí, para un partido de liga normal. O sea, tú te vas mañana, tienes 2 hijos, te vas con tu chica y se te van 300 euros. Oye, una o cosa, Ciro, 400 ¿tú crees euros. que hay ahora menos aficionados al fútbol? Numéricamente es más. Va bajando. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero si está... Lo que te digo... Hemos conquistado Oriente a tope. o sea, sí, está pero todo- yo creo... No, hablo en España. Ah, vale. Yo creo que la juventud
le está atrayendo, quiere más cosas. Pero o sea, no solo fútbol. No es que quiera más cosas. Yo creo que ahora el abanico de entretenimiento Esto es lo que mucho te digo. mayor, claro. eso es lo que más te amplio. digo. Entonces, antes... compite con muchas otras Claro, cosas. eso es lo que te digo. Es que antes tenías a lo mejor el fútbol y 3 cosas más. Pero es que ahora tienes 20 cosas más y el fútbol. Y todo siete ocurriendo- más. y todo ocurriendo a la vez. Y luego está la experiencia también que tiene mucho que ver con lo del sedentarismo y todo lo demás, que me encuentran menos chavales dándole una patada a la pelota, pero jolín, quédate loca viendo un partido de videojuego. No quiero decir marcas porque no nos pagan cuando nos No, pagan. no, cuando nos Decimos paguen ya, marcas, claro. pero ya sabes de lo que hablo. Sí, O sea, sí. yo me he quedado loca viendo un partido de esos diciendo, pero si es que juegan igual. Y luego, juegan te voy a mejor, decir está otra como- cosa. ¿no? Y luego te voy a decir otra cosa, a ver si estás de acuerdo conmigo o no. Sí, ya verás que sí. Antes los futbolistas nos deslumbraban porque creíamos que eran grandes virtuosos o virtuosos únicos. Pero Y es que- tenían valores, tenían muchos valores. No voy por ahí. Lo Pero es, que fingían, ahora, al menos. pero es que ahora, en la gente joven, hay tanto virtuosismo en tantos ámbitos Claro. que el mundo del fútbol es uno más, pero no el También más es- importante. y también es verdad Con lo que- cual, eso se diversifica y Sí. pierde valor. Y yo Y creo- después está cerrando. O sea, es un poco lo que yo, por ejemplo, criticaba, no en el mundo del fútbol, sino, por ejemplo, en el mundo de las artes, ¿no? O sea, tú veías los actores americanos y venían a España o en los programas americanos y tal, y les decían, súbete con esa cuerda para ahí arriba y tal, porque hay que vender el espectáculo. Y hacían lo que tú les pidas. O sea, aquí en España... Todos les daba vergüenza cualquier hacer cosa cosas, que claro, hicieran, sí. o sea, cualquier cosa Chico, que... es que lo que no puede ser. O sea, es y que- eso no vendes el espectáculo, Claro, es que no estás vendiendo. Lo que no puede ser es que no tengas a ningún jugador de fútbol Y en un fútbol ahora, en un ¿dónde plato, los oyes? en Claro. un plato Claro, de televisión, no porque están claro, vinculados. conseguir una entrevista con ellos es más difícil que con Pedro Pero, Sánchez. Javier, pero ya no es en un plato, es que nosotros, los que nos dedicamos a esto, ahora tener una entrevista con un jugador de fútbol, olvídate. O sea, yo me acuerdo cuando empezaba en la radio, en Antena 3 de radio, allí en Barcelona, cogías el teléfono, programa 2:30 a 3. Hostia, que lo tengo todavía por llenar, que no hemos hecho el guión del programa y tal. Espera, voy a llamar a Marquitos Alonso, a Julio Alberto, a no sé quién, que a ver si me ponían, puede se entrar. Y se te ponían. ponían. Pero eso y pasaba hablabas como era con Maradona. ellos. Bueno, Maradona. ¿Cómo era Maradona? Se te ponía el teléfono un Maradona. golfo. Se ponía. Oye, pero que eso lo Se cuentas en tu ponía. libro. Sí. Un tipo con suerte. Un tipo de suerte, sí. Que sale dentro de poco. Bueno, lo que cuento es que lo que tuvo no es una hepatitis. Pero que, bueno, más o menos en los ámbitos deportivos se sabía. Pero que Maradona no tuvo una hepatitis, tuvo algo más fuerte. Que era buen Lo tío. que pasa... Sí, y yo te hablo no desde el lado periodístico, tengo que hablar por terceras personas. Y sus compañeros hablaban muy bien de él, que era un tío que se preocupaba mucho por sus compañeros, no quería, por ejemplo, el tema de las primas, de que de aquellas se pagaban primas, ahora ya... Pensaba que eran las primas que... Las primas de Maradona. se follaba. Las primas de Maradona parece el título de una revista de vida gorda. Total. Sabes que yo tengo un programa de entrevistas en Twitch que se llama Gracias por venir. Hombre, Mira, Mira, Pero es interesante no, porque- cuenta, perdón, No, lo de entonces, Maradona. él, por ejemplo, cuando iban a jugar algún partido amistoso que había un dinero a repartir y esto, él siempre decía que había que repartir a partes iguales con los compañeros. Y después era un tío que cuando había algún problema dentro del vestuario, de falta de acuerdo con la directiva y tal, era el primero que daba el paso y iba a enfrentarse con la directiva, a decir que esto no podía ser, que esto tal... O sea, la verdad es que era como persona, todo el mundo que hablas de él, yo lo conocí de que coincidías con él tomando copas en el Ribelinos o en el Up and Down. Que El le Up and Down yo gustaba. creo que no existía cuando estaba él, pero en el Equilibrio, en algunos sitios así. Oye, ¿te puedo preguntar la edad? ¿Yo, la mía? Sí, 66. 66 años. Soy del 56. ¿Y en algún momento te has sentido mayor? No, yo soy un poco Peter Pan. Porque es que la edad no está en el físico, ni está aquí. Entonces yo sigo pensando, no sé si a ti te pasa o a vosotros os pasa. A veces está todavía aquí no tienes también. tiempo para que te pase a lo mejor, ¿no? No, sí me pasa, Pero- sí me pasa. No sé lo que vas a decir, pero así me pasa de yo todo. sigo pensando como cuando tenía 20, 25 Eso sabes, años. eso y sabes digo, quién lo dice, quién lo ha dicho muchas veces, Sofía Loren. Pues a mí me pasa. Yo sigo O sea, pensando como si tuviera yo soy 25 años. un tío de 25 años o de 22 o 23
en un cuerpo de 66, pero Ciro. las mismas locuras que se me ocurrían antes y que hacía o que decía, las sigo haciendo A mí ahora. también me pasa. ¿Y eso es malo? No, yo creo que es buenísimo, porque yo creo que eso nos va a mantener vivos durante mucho más tiempo. Y cuando yo digo vivos es de cabeza, de ¿A ti qué te han mente, enseñado los 60? Es que no me han enseñado nada, porque como sigo siendo el mismo de hace 40 años... Pero tú has dado un giro profesional muy alguien grande, dirá, ¿eh? ¿qué te ha enseñado? La madurez. Es que soy igual de inmaduro que antes. O sea, no, es que mi cabeza sigue siendo igual de inmadura. O sea, ¿qué me ha enseñado? Alguien podría decir, la edad, lo que te sirve los 60 es para saber que hay que vivir el día a día con mucha intensidad porque es un día menos que vas a vivir. Pero eso ya tenía esa sensación. A mí me pasa al revés. A lo mejor con 20 años era más viejo que ahora con 66. ¿Por qué? Porque yo siempre con 20, 21, 22 años... Yo, por ejemplo, tuve una novia 3 años y llevaba 1 año y medio que dijo, joder, lo tengo que dejar porque es que estoy acaba la vida. estoy dejando Se me pasar, acaba la claro, se me vida. acaba la Es muy vida y yo amplio. no estoy a gusto con esta chica, joder, y no estoy disfrutando lo que tendría que disfrutar y tal. Un saludo y para esta pensaba en eso de que me quedaba poco tiempo y tal. Y ahora pienso lo mismo que antes, o sea, ¿Y qué te hubiera gustado aprender que no has aprendido todavía? Inglés. Me he matriculado Qué bien, 14 qué bien. Pero hijo mío, 14 veces. yo pensaba que ibas a decirme algo más. No, lo más, sé. más profundo y tal. Sí, sí, no, inglés. No, inglés. Porque me he matriculado 14.000 veces. Y a mí me gusta mucho comunicar, claro, por eso me he dedicado al periodismo. ¿Tú has ligado como mucho? tú. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, tampoco, sin exagerar, pero bueno, hemos intentado Pero mucho, ¿no? hacer cosas. Bien, no me quejo. Tampoco puedo decir que haya sido Richard Gere, pero no me quejo. Mira, Richard Gere sí que me han dicho que me parecía un poco así sin gafas y todo. Sin gafas tú y sin gafas la otra O persona. sea, Vamos, ahora le tenemos, digo que se parece a tenemos la Cruyff, foto y de le parece, Cruyff. y ahora Voten dice con ustedes, todo Richard su Gere o santo Cruyff. papo. Cruyff o Pero Richard. perdona, Richard Gere, ¿en qué época? Pero a que no has visto, a que no has mirado Un mis American ojos, Gigolo. a que te hubieras podido enamorar de mí con estos Tú sabes ojos que yo tengo. Mira viendo, mis ojos. tú Richard sabes Gere que yo está viendo engrosado. Oficial y Caballero, Llorabas. no, me masturbé en el cine. ¿En el cine? ¿Qué tipo de En el cine propio era? cine. Eran los cines a los que iba Capote. Hombre, Mamá Gata. La doble sesión. En doble sesión, Hombre, en doble joder, sesión. es Era muy que- largo aquello. No, Escúchame. es que Oficial y Caballero, aquella película, con esa fotografía que tenía, con aquel... Sí, era la fotografía, claro. Yo tengo- No, pero lo tuve que hacer de manera subrepticia, sin que nadie Claro, se diera Claro, cuenta. hombre, sí, sí, Obviamente. si no tuviera Obviamente. Y nadie se dio cuenta, Claro. efectivamente. Yo igual muy también, sexy. pero sin Oficial y Caballero. Y Debra Winger, pero por no, favor. pero no os acordáis O sea, de aquella... No me acuerdo, no me voy a acordar. No, de verdad que era la fotografía que supersexual, te sí. provocaba, porque estaban en No, era Vietnam, loco. ¿estaban? No, era una base. No, era No, una base, el sí. padre, cuando está con el padre, como Ah. al principio de la película, no lo sé, que era todo ¿Y como... con esa parte te masturbaste? No, cuando con, Uy, el, qué con el perturbador. padre no. con el padre de la guerra. Pues hubiera dicho que... Y luego me pasó con otra película. Igual. American Gigolo. No, pero fastidies. esta era española, creo, pero no me acuerdo. el- La ciudad no es vingueros. para mí. Lo verde empieza en los Pirineos. Yo tengo una anécdota con los vingueros. Y la explico en el libro. Cuéntanosla, No voy a danos un contar. adelanto, un adelanto. Tuviste sí, un no. rollo con estamos- Fernando Esteban. Y con pajares. Destripando el libro de Siro. Total. Yo creo que debo salir igual. Tengo que mirarla porque yo tengo que salir entre los... ¿Cómo se llama eso? En los créditos. No, En los en extras. los como extras. Yo creo que figurante. voy ¿Saliste en los durante- vingueros? No lo sé, pero igual sí. Te pilló ahí. Le gustaba, creo le que gustaba sí. Oye, mucho el perdonad un bingo. momento que abunde sobre ese tema, pero ¿nunca os habéis masturbado en el cine? No. Yo sí. Bueno, y me han... Perdón. Yo he meado en el cine. eso Perdón, perdón. ¿Encima? sí. No, en la No. botella de la Coca-Cola. No, en el no, vaso. yo no. A mí, más, a mí me parece Yo que me han... yo tampoco. Pero, ¿y tú tampoco? Yo no puedo contestar. Yo no puedo. Ah, o sea que sí, claro. Ah, bueno. Creo que también es Leán. Pero mira. No es Meán, ¿verdad? No, es claro. Pero escucha una es- cosa, con alguna... A ver, ¿tú sola o con alguna...? o- No, Leán. Acompañada. ya te he dicho. Acompañada. Leán, Ah, Leán. Teán. Claro. Mucho ¿Y con más qué película? No, la película era lo de... Con varias. Vamos, es que lo cuento lo mío y La ballena. Y soy como el pervertido. Lo de la película era lo de menos, o sea... Has abierto la veda. Lo de la película es lo más interesante, sí. Perdona, el título de es la que me está- película- perdona, es que me está diciendo con los ojos.
No sigas por ahí. Con varias Con varias. películas. Sí. Oye, pero ¿quién no Ha ha ido a la ocurrido, fila ha de los ocurrido, mancos? ha ocurrido. Claro. Ha ocurrido. Yo, Mamá, no veas rehuso esto, por contestar favor. esta pregunta. O sea, que estoy de mamá no en redes. La película con la que me masturbo. Pero si estamos en intimidad. Claro. ahora se Pero no cuenta tanto, todo. en mi caso no por la película, por la Sí, compañía. No, por eso, Quiero claro. decir, la película daba igual. La película, yo a mí me... Podría No, ser, pero hay Pues películas- chica, qué poco respeto al séptimo arte. Claro. Pero sí que hay películas, estoy de acuerdo con Jorge, en que eso te viene Hostia, que te ya, da la pues, gana. vamos, una no. moto. Sí. Sí, sí, hay- Sobre todo sí, antes que ocurre. no había el acceso al porno que tenemos ahora. Claro. Claro. Antiguamente era en plan porque a lo mejor tenías que masturbar con la Pronto, con lo que venía. en Perdona, plan- con la Pronto, que yo he trabajado en Pronto. No, pero no en esa Nuevo época. Vale, el Nuevo Bueno, a lo Vale. mejor en esa época. No, a ver, Interview, Nuevo Interview. Vale Vale y era Bravo porno eran pornográficas directamente. directamente. Sí. Pero la Pronto de repente, en los años 90, te ponía un anuncio de calzoncillos y decías pa'lante. Todo pa'lante. Es todo lo que tengo. Pero yo creo que lo que dice Jorge, o sea, el porno es el porno y luego la erótica o lo que te puede Claro. provocar una película mainstream pero- convencional es distinto. Oye, una cosa, todos hemos visto, bueno, doy por supuesto que todos hemos visto una entrevista que se emitió de Jordi Évole a Maruja Torres. Sí, algunos hemos escrito al respecto. Y me llamó mucho la atención, bueno, me llamaron muchísimas cosas la atención de Maruja Torres, que me encantó la entrevista, pero una cosa que dijo sobre el sexo, Sí. que a sus 80 años lo que Que más... no tenía fantasías. No, me no, 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 sorprendió a no, mí no. también. Que lo que más lo que le recordaba el sexo era el aspecto tierno del sexo. Bueno, a mí eso me pasa ahora. Eso nosotros lo hablamos mucho, que A mí eso me pasa hay como ahora. cierta A ver, impersonalidad. traducirme la No, ternura. que dejando de lado el aspecto animal y el roce del Que piel no, con que a con la piel, que que ella es daba mucha absolutamente importancia. maravilloso, Que ella le daba mucha importancia a la ternura. Claro, que lo que te queda en la memoria bueno, sí. es la ternura, ¿no? Y la complicidad. Y a mí me pareció precioso. Ella decía también que la parte erótica tiene mucho que ver también, además de con el sudor, con el acariciarse Sí, con la mesa, los incluso efluvios, a abrazarse todo. con fuerza, es pues eso, el reírte, el tocarte de una manera particular y no tanto el... Es que yo siempre cuento que cuando salía por Barcelona, en los 90, cuando salía por los locales de ambiente, que yo no conocía a ningún gay, porque además había estudiado Whoopi Cohen en el Opus Dei y todo el ¿Cuál rollo. era el tuyo? Dauradell, en Badalona. Yo cuando ligaba, no era tan importante el sexo, que lo era, sino La compañía, el reconocerse en reconocimiento. otro y el saber que existía gente como tú y esa corriente de complicidad que se Una producía. cosa que tiene que ver, el deseo. O sea, quiero decir, ahora que tenemos, tú decías, al alcance de la mano absolutamente todo, pero es que no es, Estamos no es nada matando el espiritual, es el deseo. O sea, el que te guste a alguien, el que te quiera refregar con alguien, es más que el hecho del coito en sí, que hoy en día está al alcance de la mano de cualquiera. O sea, nadie puede decir, no es que yo no puedo, claro que puedo. ¿Creéis que nos estamos volviendo de alguna manera con todo con toda esta facilidad aparente que tenemos para el sexo un tanto... Es que no me gusta emplear la palabra conservadores, pero estamos dando valor a otras cosas que antes no dábamos. Bueno, yo creo es que- decir, una vez conseguido la libertad de hacer lo que queremos, empezamos a valorar, hostias, pues ahora echamos de menos el cortejo, el previo... Sí. Sí, es que esa, yo creo que va de eso, o sea, esa libertad creo que luego la hemos aplicado a una especie de liberalismo de los cuerpos, en plan que al final Es consumo. consumes cuerpos igual Es que consumes consumo. bolsos. Al Sí, final, claro. como te metes en internet a ver qué hay, esto, dependiendo del tiempo tienes un capital que es tu propio cuerpo y ese capital lo intercambias por otro capital. Y es verdad que... Igual que ahora Parece una estamos- transacción Es una fría. cosa como en la película que citamos mucho, sobre todo los de otra generación, los de nuestra generación, que es la peor persona del mundo. La peor Sí. persona. Cuando al Qué final el maravilla. protagonista tenía un monólogo que decía, es que a mí, yo me eduqué en una sociedad en la que yo poseía las cosas, los discos, las cosas, Tocaba. las poseía, y ahora nada es objeto. Entonces creo que ahora estamos volviendo un poco a los fetiches de los objetos y también al fetiche del ligoteo y de sentirte deseado, porque al final, yo recuerdo perfectamente el cambio, cuando yo empecé a salir por el ambiente, todavía no había aplicaciones, porque no había smartphones. Claro. Entonces tú salías y tú entrabas en la discoteca Claro. y era de, hola, soy Sí, Antonio, te sí. presento a mis amigos. Y era para ligar, pero a lo mejor no te enrollabas con nadie y estabas toda la noche con ellos Sí, de fiesta. hablando con y hacías amigos de por vida Sí. o por 5 O para esa horas. noche, sí. Y recuerdo perfectamente cuando empezó a Cómo llegar eso Grindr cambió. y de repente veías a los mariquitas en el en plan así,
Todo el mundo quiere que le miren a él, pero nadie quiere esta cosa de simpática de ¡ey! Y tal. Ya no se hacía, porque todo el mundo sabía que al llegar a casa ibas a abrir el Grindr y follabas con tu vecino. Y por otro lado, yo creo que... Recuerdo perfectamente ese cambio de actitud. Y yo creo que en nuestro caso, digamos, toda la liberación sexual de los últimos 20 años en el caso LGBT también ha hecho que las nuevas generaciones tengan menos sexo. Porque ya no ven... Ya no están rompiendo un tabú, o sea, ya no están haciendo algo transgresor, ya tienen algo al alcance de la mano, de móvil, de pasar 10 cromos. Y creo que, lo decía Boris hace poco en La Resistencia, en un monólogo muy divertido, decía, es que la gente joven folla menos, al menos esa es mi Yo sabes lo que he impresión. descubierto a través de mis hijos, y por ejemplo, el más es que pequeño. fíjate si es importante lo que vas a decir, que vas a hablar tú y nos vamos. No, Piénsatelo bien. lo que me ha parecido percibir es que, en cambio, la gente joven ahora es más fiel que antes. Más romántica incluso. Y más fiel. Sí. O sea, y yo lo vivo, por ejemplo, con el pequeño que tiene 22 años y el entorno de mi hijo de 22 años. Y creo que con respecto, por ejemplo, a mi generación e incluso a alguna generación posterior, ahora son muy fieles. La ley del péndulo, la ley del péndulo. O más La ley del sinceros, péndulo. o más Lo que te han encasquetado durante tantísimos años, te revelas y una vez estás revelado vuelves Claro, a la ley del eso. péndulo. ¿Os Total. parece bien? Mira, péndulo. Oh, qué bonito. péndulo. Qué bien has acabado. Péndulo. La tela del péndulo. ¿Seguís? Péndulo, Muy bien. péndulo, péndulo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Tú? Que me llevo la silla. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. No sabías lo que ibas a hacer con el péndulo, que paraba cualquier cosa. Oye, Carlas, ¿es verdad que borramos comentarios de YouTube? No. Es decir, YouTube borra comentarios, porque YouTube borra, pero nosotros, es que yo no sabría hacerlo, la verdad. No sé cómo se hace. ¿Qué es un trinker?